Recuerden ustedes que habíamos visto los sistemas de numeración. Estamos en 1.1, sistemas de numeración. Sistemas de numeración. A manera de recuerdo, hemos definido que era n. Hemos visto números naturales, ¿no? Números naturales. N, y también hemos visto n0. Esto era números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto era 0, partiendo del 0. El 0 que introdujo Peano, ¿no? B, hemos hablado de los números enteros. Números enteros. Z, ¿no? Hemos definido y hemos, ¿no? C, hemos hablado de los números racionales. Los racionales que se definían con la letra Q, ¿no? Y aquí habíamos hecho Q era igual a, ¿no? A un conjunto de números que venían desde menos infinito, perdón, era X, tal que X era igual a sobre B, con A que pertenece a Z, con A y B que pertenece a Z, y B diferente de 0. Aquí hemos hablado bastante, hemos visto cómo se diferencia un número racional y también hemos dado una tarea. Ustedes tienen que tener lista la tarea, por favor. Hoy vamos a definir qué es Q'. Q' es el conjunto de las X, tal que X no pertenece a, no es racional, ¿no? Simplemente, disculpe antes su catita, aquí vamos a poner subtítulo. Vamos a poner subtítulo. A, B, C, D, ¿no? ¿Qué era D? Números los números irracionales. Es el conjunto de, se denotan con la letra Q'. Los números irracionales se denotan con la letra Q'. Y se define como dos puntos. Q', podemos hacer de dos formas, ¿no? Q' es el conjunto de X tal que X no pertenece a Q. Simplemente entonces indicando que los irracionales no vienen de la división de dos enteros. Recuerden que Q, los racionales, es cualquier número que se puede expresar como la división de dos enteros, teniendo el cuidado de que el denominador no sea 0. Por tanto, Q'
Es todos los elementos que no pertenecen a Q. En otras palabras, que no se pueden expresar como la división de dos enteros. O sea, también podemos decir esto así. Vamos a poner mejor. Q' es igual al conjunto de las X, tal que X es diferente de A sobre B. Que no se puede expresar como la división de dos enteros. Con A y B, con A y B, que pertenece a Z. Y B distinto de 0. Eso es, ¿no? Entonces, ejemplos de números irracionales. Recuerdan que no venían de la división de dos enteros el número pi. Pi, que era 3, todos por favor, 3,14, 15, 15. ¿qué más? 92, 92, 65, 4, 65, 4. 4, ¿no? Y así podemos poner, pero no hay un periodo aquí. Como no hay un periodo, no se puede dividir. O sea, este número no viene de la división de dos enteros. De la misma, estos son ejemplos, ¿no? Perdón. Aquí me faltó poner ejemplos de números, ejemplos de números racionales, irracionales, ¿no? Ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, pi dijimos 3,1415, 92, ¿cuánto más venía? Venga. ¿Qué más tenía? 65, 65, 36. 4. 65, 36. 36. Y luego también teníamos otro número que era raíz de 2. Y raíz de 2 era 1.41. 41, 42. 42, 13. 13, 56. 2. 56, 2. Como pueden observar, aquí tampoco hay un periodo, no hay un periodo. No hay para nada un periodo. Coma. Otro número era raíz de 3. Y raíz de 3 era 1.70. ¿Cuánto es? La raíz de 3. 73 seré. ¿Cuánto? 73, no 70. Ya, 73, 20, 20, 50, 80, 60 sería entonces. ¿qué? 50, 60, 8. 50, 60, 8. 8. El número E. E es la base de los logaritmos neperianos. Esto es la base de los logaritmos neperianos. ¿Cuánto es? 2.71, 82, 81, 82, 8. 81, otra vez, ¿no? 82, 8. ¿Estarían así? Sí, sí. Ya, entonces aquí tampoco hay un periodo. Para nada hay un periodo. Esto es a manera de ejemplo, que son números irracionales, ¿no? Imposible que se pueda expresar como la división de dos enteros. Otros son los números que hemos estudiado otra vez, que eran racionales. Ahora tenemos A, B, C, D, E, números enteros. Son estos números con los cuales nosotros vamos a trabajar durante el semestre en cálculo 1. Yo no voy a poner X, que ya no voy a hacer nada. Siempre voy a trabajar con racionales.
Cuando trabajo con otros números, estoy obligado a decir con qué número estoy trabajando. Pero si yo escribo cualquier número en el pizarrón, cualquier número, siempre voy a asumir que es un número real. ¿Estamos de acuerdo? Números reales. Números reales. Entonces estos números reales, los números reales se denotan con R. Los números reales se denotan con R. Y se define con mediano. Y se define por comprensión, si quieren, no por extensión. Se define por comprensión. Existen dos formas de definir. Por extensión, cuando se indican todos los componentes o todos los números. Y por extensión, cuando se indica una expresión que define. Se define por comprensión como R es el conjunto de las X tal que X pertenece a Q o X pertenece a Q'. A ver, voy a preguntar lo siguiente. ¿Será lo mismo que utilice la letra O la letra I? Aquí dice que un número racional, a ver, ¿cómo yo leería? No, esto hay que leer. R es el conjunto de las X tal que X pertenece a los racionales o X pertenece a los irracionales. Lo que quiere decir es que un real está constituido por los racionales y además por los irracionales. Entonces, los racionales son reales, los irracionales también son reales. Entonces yo pregunto y si yo puedo poner aquí I en lugar de O. Es diferente. ¿Sería igual? No, es diferente porque al Es decir diferente, mijo. O das la opción de que pertenezca a Q'. Si pusieras I sería que pertenece a los dos, sí o sí. Al Ya decir lo O, que tenemos que saber es que I significa intersección y O significa suma. O sea, esto más esto, como una suma es. Y lo otro es una intersección. Tiene que haber una intersección. A ver, pregunto, ¿a qué es igual? Van a entender con eso. U intersección. U intersección Q', ¿a qué es igual? Entre los números racionales y los números irracionales, ¿hay intersección?
No. No. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si no hay intersección, Vacío. al conjunto vacío. No hay intersección. Aquí, para simplemente ilustrar un poco, ¿no? A ver, si yo tengo aquí un conjunto A, y aquí tengo un conjunto B, esto es A, y esto es B. Si digo A unión A intersección B, si digo me refiero a estos elementos, que pertenecen a A y pertenecen a B, eso es intersección. Intersección es cuando X, o sea, así sería la intersección. Perdón. A intersección B es el conjunto de las X tal que X pertenece al conjunto A y además Y, eso es intersección, y X pertenece a B, a ambos conjuntos, a ambos conjuntos pertenece, a A y a B. Pero cuando yo digo A unión B, me refiero a todos los elementos. X puede ser de A o, esto es o X pertenece a B. A cualquiera, a uno de ellos. Entonces, este elemento que está aquí pertenece a la unión. Este elemento que está aquí pertenece a la unión. Este elemento que está aquí pertenece a la unión. Lo que no es lo mismo que decir y. Y es que tienen que pertenecer ambos, solamente estos elementos. ¿De acuerdo? Esa es aquí la explicación de conjuntos, entonces. Aquí hay intersección B, existe. En este caso, ¿no? A estos cuando su intersección es vacía, se dicen son conjuntos disjuntos. Son conjuntos disjuntos. Disjuntos. A ver, dibuja, si a mí me dicen dibuje mediante diagramas de Venn, supongamos que estos son los como no estoy pudiendo dibujar bien, entonces puedo utilizar un recurso. Mi recurso se llama formas. Y de ahí traigo un círculo, ya caramba. Ya. Supongamos que este es Q y este es Q'. Aquí estos dos conjuntos son disjuntos. ¿Por qué se dice que son disjuntos? Se dice que son disjuntos. Ya. ¿Me puede decir alguien por qué no son disjuntos? ¿Por qué son disjuntos? De este diagrama, ¿qué diferencia hay con este?
Venga, deprisa. Porque no hay una intersección entre ambos. Porque no tienen nada en común. ¿Por qué? ¿Todos? No tiene elementos en común. Ah, no tiene elementos en común. No tiene elementos en común. Y como no tiene elementos en común, se dice que son disjuntos. O sea, en otras palabras, Q intersección. Q prima, o sí, intersección. ¿Cómo es? No existe aquí intersección. No hay elementos en comunes. Q intersección Q prima es vacío. ¿No? Es vacío entonces. Eso es. Conjuntos disjuntos. Así es Q y Q prima. ¿Me han entendido? Esto es intersección. Para esto se utiliza y para la unión se utiliza para sumar ambos, para sumar estos elementos más estos elementos, se utiliza la palabra o. De ahí hemos venido. O sea, de ahí hemos venido. Entonces, o es muy diferente de usar y es intersección, o es unión, suma, unión. Entonces estamos hablando de los racionales, vienen de la suma, de la unión de dos conjuntos. O sea, así también puedo escribir R va a ser igual a Q', a los racionales, unión Q', unión Q'. Q unión Q', eso es. Finalmente vamos a hablar de los números, y así terminamos esta sección, de los números. ¿De qué números? Nos falta hablar de los números complejos. F entonces. Números complejos. Los complejos, los números complejos vienen de la división, o sea, se denotan primero, se denotan con C, la letra C mayúscula, y se definen por comprensión. Se define por comprensión. Los números complejos se denotan con C y se definen nada más. Se define, igual aquí está equivocado. Aquí no está bien. Se define. Estamos refiriéndose a un solo número. Se define por comprensión como tal cosa. O de la siguiente forma, ¿no? Se define por comprensión mediante C es igual. No se dice X, X siempre vamos a utilizar para R. Aquí se dice Z. Z minúscula, ¿no? Z no es entero, porque esto es minúscula. El otro Z es Z mayúscula, el de los enteros. Entonces, Z es el conjunto, perdón, C es el conjunto de la Z, tal que Z es igual a más menos B multiplicado por I.
con A y B que pertenece a R, con A y B que pertenece. Así se denotan a los números complejos. Tiene una parte real y otra parte imaginaria. Z, el número Z es a un número real más un número imaginario. Pero su conjugado de esto, el conjugado de este número Z, es Z raya. Se llama conjugado. Y es A número complejo y su conjugado. El número complejo Z conjugado y su conjugado. Y conjugado y su conjugado. Y simplemente conjugado Z raya. Los números complejos, por ejemplo, escribir aquí. Ejemplo, Z es igual a A. A podría haber sido 3 más menos 2. Sí, aquí hay dos números, ¿no ven? ¿Cuáles son los números? Los números estos son O, ¿no? Z es igual a 3 más 2i y además su conjugado. Y su conjugado, Z conjugado igual a ¿cuánto? A 3 menos 2i. Nunca los números complejos vienen solamente con una expresión. Siempre viene el número y su conjugado. El número y su conjugado. No existe la posibilidad de que el número Z sea representado por un solo número. Siempre representado por de dos en dos siempre vienen. Los números imaginarios o complejos siempre vienen de dos en dos. ¿De acuerdo? Si yo quiero resolver, por ejemplo, la ecuación que dice x cuadrado más x más 1, quiero resolver eso, igual 0. A ver, ¿cómo sería? Yo no he de poder poner esto en dos paréntesis, pero sí puedo escribir la fórmula de la ecuación de segundo grado. La fórmula de la ecuación de segundo grado. Por si acaso, yo tengo que tomar en cuenta para la fórmula que toda ecuación de segundo grado lo estoy viendo como que a x cuadrado más bx más c igual 0. Esta es la forma general de una ecuación de segundo cuadrado. A es el coeficiente de x al cuadrado. B el coeficiente de x. Y c es el independiente. A vale 1 en este caso. B vale 1 en este caso. Y c también. ¿Qué es a? El coeficiente de x cuadrado. ¿Qué es b? El coeficiente de x. ¿Qué es c? El término independiente. Para resolver esto mediante la fórmula, x va a ser igual a menos b, disculpe, menos b, menos este número, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, este coeficiente al cuadrado, menos 4 por a y por c. A es este coeficiente y por c. Y c es este coeficiente.
Todo esto sobre cuánto? Todo esto sobre 2A. Yo voy a utilizar casi permanentemente esta expresión que se llama solución de la ecuación. Ecuación para resolver o sea, solución de la ecuación de segundo grado. Con esta ecuación, entonces, yo voy a resolver la ecuación de segundo grado. Si la aplico para mi ejemplo, ¿cuánto va a ser X? Dice, menos B. Este número cambiado de signo, menos 1. Más menos. Raíz cuadrada. ¿De qué? Raíz cuadrada de B cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Menos 4 por 1 y por 1, menos 4. Sobre 2A dice, ¿y cuánto vale A en esta ecuación? También 1, sobre 2 nada más. ¿Cuándo resuelvo entonces? Voy a obtener que X va a ser igual a menos 1 medio, o sea, 0,5, más menos raíz de menos 3. Sobre 2. Entonces, esto va a ser a menos 1 medio, o sea, a menos 0,5, más menos, si tomamos que esto es igual a ¿qué? Vamos a tomar que este signo menos lo vamos a tomar como que I dentro de la raíz. Esto va a ser como que I. Entonces, va a ser raíz de 3 sobre 2 ya con positivo por I. Que entonces menos 1 es I cuadrado. Menos 1 es I cuadrado. De ahí viene esto. Entonces esto va a ser igual a menos 0,5 más menos raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 3 será 1,70 y tantos, etc. ¿no? Entonces, (0,866). ¿Estamos de acuerdo? Este coeficiente vale 0,866. 6i. Este es el número complejo. O sea, como pueden ver, la solución de esta ecuación me ha dado un número complejo, un número que tiene una parte real y otra parte imaginaria. Pero son dos valores, no es uno solo. Son dos. Siempre este es el primer z, el primer numerito, es menos 0,5 más 0,866i. Y el siguiente número es z conjugado. Menos 0,5, en lugar de más, pongo menos. Ya. Como pueden ver, entonces, por ejemplo, cuando he resuelto esta ecuación, no he sacado un solo valor de imaginario, sino dos valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos han escuchado, no? Que los números que hemos aprendido aquí, que los números imaginarios complejos siempre vienen de dos en dos, nunca solos. ¿Han entendido o no? Sí, Ya. ¿Han entendido entonces? Una ecuación de este tipo, escuchen todos. Digamos que A por X cuadrado más BX más C. Todos ustedes han llevado, la mayor parte ha llevado conmigo. Cálculo entonces. ¿La ecuación de qué es esto? Todos.
¿La ecuación de qué es? Ya, pues venga deprisa. He escrito esta ecuación. AX al cuadrado más B digamos que Y. Ahora sí, ¿la ecuación de quién es esto? Ya, pues venga deprisa. ¿Qué están viendo aquí? Una ecuación donde una sola la variable, hay dos variables. X, la variable independiente, y Y, la variable dependiente. Una sola de las variables, o sea, solamente X, está al cuadrado, y no Y. Por tanto, ¿qué representa? Una parábola. A una parábola. Si yo hago Y igual a 0, si en la ecuación anterior a ver, o sea, en otras palabras, dice, yo tengo esta ecuación que dice que A va a ser, Y va a ser AX al cuadrado más X al cuadrado más B, más B. Esta es una parábola, ¿ya? Y si yo en esta ecuación hago intersección con esta otra, con Y igual a 0, ¿qué me va a dar? Esto es una parábola. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me dice? ¿La ecuación de quién es deprisa? Y igual a 0, ¿la ecuación de quién es? Sería el valor de Y. No, A ver, ¿qué sería? Pues venga, Y igual a 0. Vamos a dibujar el eje de las abscisas. el eje de las abscisas. Muy bien. Voy a dibujar un sistema de ejes cartesianos. Ahí tengo mi sistema de ejes cartesianos. Ese es mi sistema de ejes cartesianos. Si me dices que es una parábola cuyo eje es paralelo a la variable que no está al cuadrado. Esta es una parábola cuyo eje es paralelo a la variable que no está elevada al cuadrado. Y la variable que no está elevada al cuadrado se llama Y. Voy a trazar el eje. Supongamos así. Supongamos que este es el eje. Y la parábola esto continúa, ¿no? Solo que estoy trazándome aquí. Este es el eje de la parábola y esta es la parábola. Lo que está marcado con rojo se llama parábola. La curva que está dibujado con rojo se llama parábola. Ya está. Muy bien. Si digo, voy a hacer sistema con Y igual a 0, ¿qué es Y igual a 0? Ah, Y igual a 0 es esta recta, esta de aquí. El eje Y, esto se dice Y igual a 0. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es Y igual a 0? Esta recta de las X. Ahora yo quiero buscar la intersección
entre esto y esto. ¿Cuál es la intersección? ¿Quién me puede decir? ¿Qué representa en esta gráfica esta intersección? Ven, Las raíces. las raíces. Pero en el gráfico, ¿qué representa? La intersección de la parábola con el Con la eje recta. y igual a 100. ¿Qué representa? ¿Qué cosa me dirías? ¿Es una circunferencia? ¿Es una recta? ¿Qué me vas a decir de esta solución? Son dos puntos. Este punto y este punto que tú has dicho, raíces. La respuesta era, son dos puntos que están sobre el eje Y. O sea, cuando yo hago intersección, ¿dónde he hecho intersección? En este punto. ¿Dónde? En este punto. ¿De acuerdo? ¿Has entendido o no? Entonces, un momentito, entonces, cuando yo estoy diciendo Y igual a 0, ax cuadrado más bx más c más bx más c igual 0. Son dos puntos, me refiero a estas soluciones. A esos dos puntos me refiero. Esto es cuando yo tengo que resolver igualándolo a 0. Estas raíces me dan eso. Y puede ser, ¿qué posibles soluciones me das? En este caso, las soluciones son reales en este ejercicio. Si yo hubiese dibujado así mi parábola, aquí mi sistema de ejes, digamos. ¿Qué tal si la parábola, en lugar de ser así, es así? Si la parábola es así, ¿cuánto vale? ¿Cómo sería? ¿Cuánto vale las raíces? En este caso, las raíces, o sea, la solución de esta ecuación eran estos dos valores. Y en este caso, las soluciones, ¿cómo son? Imaginarias. No existe. No hay. ¿Acaso esto ha cortado este eje? No ha cortado. Y como no ha cortado, son imaginarias. Las raíces son imaginarias. A ver, entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones de esta ecuación? Díganme, ¿cuáles son las posibles? Esta es una posible. Hay dos números reales. Las posibles soluciones son dos reales. Y cuando es así la parábola, o así, o aquí abajo también. No siempre, como estoy dibujando aquí. Podría haber sido también una parábola así. Digamos cuyo eje puede ser el eje Y, digamos. Es otra parábola, pero su solución es, no choca al eje X, a este eje no lo choca. Y como no lo choca, su solución es imaginaria. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es, cuando hay dos soluciones en esta ecuación, son reales. O las dos son imaginarias. O las dos son reales, o las dos son imaginarias. Pregunto entonces,
es posible que la solución, que es posible que la solución a la ecuación anterior, o sea, a esta ecuación, a la ecuación anterior, sea un número real, un real y otro imaginario, ¿puede ser un real y un imaginario? Pregunto. No, No, está bien, perfecto. No, imposible. A ver, pero ahora me van a decir lo siguiente. Tienen que pensar, tenemos que usar cabeza, estamos como que repasando hasta esperar, señores, pero miren, estoy aprendiendo muchas cosas. A ver, lo importante es utilizar la cabeza. A ver, aquí voy a escribir yo otra, lo que voy a hacer es dibujar otro caso de una parábola. Ya, este es Y y este es X. Supongamos una parábola así. O sea, choca ese puntito ahí. Este puntito que ves choca. Ya, supongamos que hay un puntito que choca aquí. Supongamos que hay un puntito que choca al eje X. Y lo hace en dos. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Para esto no hay que saber nada de nada. Solo hay que tener imaginación. Ya. Aquí hemos dicho que las dos soluciones son reales. Aquí las dos soluciones son, de esto es imaginario, de esto es imaginario, porque no choca con el eje X. Aquí choca en dos puntos. Y aquí, ¿existe esta posibilidad o no? ¿Existe esta posibilidad? Sí, sí, claro que sí, ¿no? Entonces choca en este punto, X igual a 2. Pregunto, mira, aquí habían dos soluciones reales, esto y esto. Aquí habían dos imaginarios, aquí habían dos imaginarios, y aquí, ¿ya no hay dos soluciones? ¿O qué pasa con las soluciones? O puedo decir esto, uno es real,
x igual a 2, y el otro es imaginario. ¿Es posible que la solución de la ecuación anterior sea un real y otro imaginario? Esto es real uno de ellos, y el otro es imaginario. ¿Puedo decir eso o estoy mal? ¿Puedo? ¿Sí o no? Todos participamos. No, Inge. Repetimos. En este caso, esta parábola corta al eje X en 2 puntos, y la solución esta y esta. Entonces me dan soluciones, 2 reales. Una es esta y otra es esta, 2 reales. En este caso no corta al eje X, su solución es 2 imaginarias. Aquí tampoco, su solución es 2 imaginarias. Aquí he dibujado de tal manera que corta en donde, choca en el punto X, choca, toca nada más, no choca, ni corta, toca al punto X igual a 2. ¿Cómo toca? ¿No? Y aquí he preguntado, ¿es posible que la solución de una ecuación, de la ecuación anterior, que es una ecuación parabólica, es posible que la solución de la parábola o de la ecuación de segundo grado sea un real, como en este caso x igual a 2, y otro imaginario? ¿Este es el caso o no? O sea, hay posibilidad, y me respondieron aquí hemos respondido, no es posible que haya un real y un imaginario, porque los imaginarios siempre vienen de 2 en 2, nada más que eso estoy diciendo. Entonces, aquí, ¿cómo son las soluciones? ¿Cuántos reales hay? Pregunto. 1. 1. ¿Cuántos imaginarios? 1. Un imaginario. Entonces, lo que he respondido aquí, al decir esto es imposible, al decir que los imaginarios vienen solo, vienen de 2 en 2, estoy mal, porque aquí estoy poniendo un ejemplo donde hay una solución real y una imaginaria. A ver, pensamos, ¿cómo son las soluciones? Díganme nada más, solo hay una solución. Hay 2 soluciones. Las 2 soluciones son reales. Las 2 soluciones son imaginarias. O me pueden decir, no, hay una solución real y otra imaginaria. ¿En qué caso estoy? 2 soluciones reales. Estoy hablando de este ejemplo y la solución es así. X menos 2 por X menos 2 igual 0. Al decir X menos 2 por X menos 2, vamos a ver esto. Sería X cuadrado, este por este. Este por este es X cuadrado. Menos 2X. Menos 2X. Y más 4. O sea, he multiplicado nada más, ¿no? O en otras palabras, es esto X cuadrado menos 4X más 4 igual 0, ¿no? Ya, muy bien. Esto puedo expresar, esto es lo que hemos visto, un producto notable. Este es un producto notable. ¿Cómo se llama? X menos 2 elevado al cuadrado. Y X menos 2 al cuadrado es la ecuación de esta parábola, X menos 2 al cuadrado, o si quieres así. En lugar de decir 0, que me va a dar este puntito, yo tengo que decir Y es igual a ¿qué? A X menos 2 elevado al cuadrado. Y cuando digo Y igual a 0, me da 2 soluciones reales. Entonces, aquí las raíces se repiten. Es X igual, de esta ecuación, es una solución es X igual a 2 y la otra solución es X igual a 2. Las soluciones se repiten. Porque no es, aquí hay para parábola, para esta ecuación siempre hay 2 soluciones, no hay otra cosa. O los 2 son reales, o los 2 son imaginarios, o aquí también son reales, pero se repiten. Aquí no se repiten. Esto es X igual 1, y esto es, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, y X igual 5. Las soluciones son diferentes. Y aquí cuando las soluciones se repiten, entonces yo veo que la parábola va a tocar en un solo
punto. Y eso sin que me digan nada, me tengo que imaginar. Hay que imaginarse. Con todo esto, si escucha bien, todo esto vamos a llevar durante el curso, ¿no? Pero si no me has entendido, no sé qué, lo único que he querido decir con todo esto, ¿qué era? Y con este ejemplo también estamos en números complejos. Y lo único que he querido decirte una y otra vez es que cuando hay un número imaginario, no solo es uno, sino es dos, siempre dos. El número y su conjugado. El número y su conjugado. Aquí hay dos. Es este valor y este valor, en este caso, ¿no? Y he ido un poquito más allá. Siguiente, aquí, esto es dos reales, aquí dos imaginarios. He intentado explicar qué he hecho. He intentado explicar otro ejemplo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, y además que esto había venido de qué? De decir, esta cero va a ser Y. Entonces, de hacer intersección. Para dibujar en el plano hay que hacer intersección con Y igual a 0. Y entonces haciendo hay dos reales, dos imaginarios, aquí también dos imaginarios, y aquí hay dos reales. Pero no existe la posibilidad esta. No es posible que la solución de una ecuación de segundo grado sea una real y otra imaginaria. Eso no es posible. No es posible. No, las personas que me han dicho, es una real y una imaginaria, no me están haciendo caso a esto. Quiero que me hagan caso a la definición. Los números complejos siempre vienen de dos en dos. Por tanto, si me dices que hay una imaginaria, hay otra más, su conjugado. Entonces, sería dos imaginarios y un real. Y eso no es verdad. No es verdad. Muy bien, para terminar esto, vamos a dibujar. Entonces, todo este ejemplo, no te preocupes si no has entendido, porque es un poquito, o sea, esto es imaginarse nada más, un poco más de amplitud de mente y un poco de conocimiento necesitas. No te preocupes, solamente te he querido explicar con esto que ¿qué es lo que hemos querido reiterativamente indicar? Que los imaginarios siempre vienen de dos en dos. Aquí vamos a dibujar en diagramas de B. Vamos a representar a los sistemas numéricos que hemos visto hasta aquí. Digamos que son los naturales. Esto va a ser a los Z. Naturales, positivos y la parte que no está aquí, negativos. Y los dos, tanto naturales positivos como negativos, pertenecen a Z. Entonces esto ya es Z. Voy a dibujar a los racionales. Los racionales incluyen todos los enteros son racionales. Y los que están fuera también son racionales. Esta es la representación gráfica de ¿quién? De los racionales. Los irracionales son disjuntos, no tienen puntos en común con Q. No tienen puntos en común. Dije que son disjuntos. Como son disjuntos, permítame dibujarse aquí. Ya.
Esto es Q. Y esto que ven marcado con verde, que está fuera del negro. No hay ningún número en común. Este he dibujado como una semiluna. Pero no tiene nada en común con Q. Se llama Q'. Y la unión de ambos, ¿qué se llama? Se llama números reales. La unión de ambos se llama reales. Los dos son los reales. Pero los complejos es un sistema mayor. Incluye a todos. Y estos son los complejos. A los complejos que incluye a todos. Naturales, enteros, racionales, irracionales. La unión de ambos reales y los reales, más esta parte que está, ¿cómo se dirían estos números que están fuera de lo real? Imaginarios, que siempre vienen de dos en dos. Se llama entonces, este sistema se llama complejo. Se llama sistemas de numeración. 2.2, axiomas. Axiomas, no, para la suma para la suma, axiomas para la suma. Para la adición o la suma, para la suma de números reales, de los reales. Axiomas para la suma de dos reales, de los reales, de los números reales. Esto vamos a ver. El día viernes vamos a ver. Muy bien. Hasta aquí entonces. ¿De acuerdo? Y haz la tarea. No he cambiado la tarea. El día viernes te voy a preguntar. Yo tengo clase al otro lado y me voy a ir. Entonces, aquí he hecho mucha reiteración, he aplicado cosas, etc. Muy bien. Entonces a ustedes veo el día viernes.